Famoso pastor anticatólico queda expuesto. Uy, esto sucedió en el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, que le dejaré el link en la descripción. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Dale play. Tú le decías a él que cómo él sabía que la Biblia era la palabra de Dios cuando él te decía que era porque lo decía la Biblia. Entonces tú dices que es una falacia circular. Se entiende el argumento, pero tú le dijiste a él que el Corán dice que es palabra de Dios. Y entonces que por eso, bueno, entonces tendríamos que creer que el Corán es palabra de Dios. El problema, Santi, es que iríamos al mismo lugar, ya que los imanes musulmanes, que son el magisterio musulmán, aseguran de que el Corán es palabra de Dios. Entonces, igualmente porque un magisterio lo diga, eso no necesariamente dice que es cierto. Porque si no, entonces, si nos trasladamos nosotros al Antiguo Testamento, cuando Moisés no había ningún magisterio que dijera que eso era palabra de Dios. Moisés daba testimonio de que Dios le había inspirado eso, que Dios había hablado con él. Pero nadie se reunió en un magisterio y dijo, sí, lo que está diciendo Moisés o lo que acaba de escribir Moisés es palabra de Dios. Pero ¿cómo los apóstoles sabían que eso era palabra de Dios? bien, me encanta. Pero para no retomar, si a usted le parece, para no retomar lo que es el diálogo con otra persona, ¿qué le parece si arrancamos de cero y yo le pregunto a usted cómo sabe que la Biblia es infalible? Ok, no hay problema. Claro, podemos... Yo digo porque si no es como que nuestra charla depende de otra charla, ¿se entiende? Y no sé, qué sé yo, me parece que está más piola poder arrancar desde cero con usted y preguntarle directamente a usted, ¿por qué cree que la Biblia es infalible? Claro, yo creo que la Biblia es infalible. Primeramente, en la propia pregunta tuya se encierra, ¿por qué yo creo? Es un asunto de fe. Ahora, la fe se sustenta en algo. Tú estás sustentando la fe en que crees primero con fe que hay un magisterio infalible. La pregunta es, ¿cómo crees que hay un magisterio infalible? ¿O cómo sabes que hay un magisterio infalible? Primero tú tienes que creer que hay un magisterio infalible para luego entonces creer que la Biblia es palabra de Dios. El asunto es que yo estoy completa y absolutamente seguro de que tú no ves un magisterio infalible antes de los apóstoles. Tú no crees que en el pueblo de Israel, cuando Isaías escribió su libro, que lo tuvo que recoger el pueblo de Israel, había un magisterio infalible. ¿Quién les dijo a ellos que Isaías era palabra de Dios? Es un asunto de fe que ellos hayan conservado eso. Cuando Esdras recopila los libros, ¿quién le dijo a Esdras? Esdras está bajo un argumento circular, bajo una falacia, juntando estos libros, o Esdras estaba bajo la inspiración. Yo creo que el pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos, inclusive al Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios ha guardado esa palabra y nos ha hecho saber a nosotros. Por ejemplo, si antes de que el magisterio católico, supuestamente a finales del siglo IV, dijera esto es palabra de Dios, tenemos que tener la seguridad de que los cristianos que vinieron antes que ellos, de alguna forma lo sabían porque por eso la conservaron. Ahora, que habían herejes o que habían otras personas que tenían otros libros, bueno, hoy también lo hay, están los mormones y están otros grupos que creen que otras cosas es palabra de Dios. Entonces, ¿quién le dijo a los primeros cristianos, antes de que el magisterio católico se pronunciara que eso era palabra de Dios? Por ejemplo, ¿por qué Atanasio creía que los 27 libros del Nuevo Testamento eran palabra de Dios? Pues yo creo que es un asunto de fe. Lo que pasa es que tú pones tu fe, ya voy a cerrar, en que hay un magisterio infalible. Yo pongo mi fe en que el Espíritu de Dios guía a la iglesia, no solo en cuanto al magisterio, sino también en cuanto al pueblo a lo largo de los siglos y antes inclusive del cristianismo. Esta es mi respuesta base. Entonces, cuando yo le pregunto cuál es la razón por la que cree que la Biblia es infalible, su respuesta es porque el Espíritu Santo guía a la iglesia.
Claro, si Dios es Porque infalible, quiero recalcar esto nada más porque está todo muy lindo el desarrollo que ha hecho. Me parece súper interesante, posta lo digo, sin ironía, parece súper interesante para poder charlarlo, pero a mi pregunta fue puntual. ¿Cuál es la razón por la que cree que la Biblia es infalible? Entonces, me dio todo, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, todo un desarrollo histórico y demás, pero puntualmente, ¿cuál es la razón por la que cree que es infalible? ¿Se entiende? Creo que la conclusión ha sido su respuesta en definitiva. El Espíritu Santo guía a su iglesia. ¿Esa es su respuesta final? Ok, si quieres una respuesta cortica, No, puntual, o sea... infalible, puntual. Si Dios es infalible, su palabra tiene que ser infalible. Y si Dios está con su iglesia, su palabra está con su iglesia. Ok. Entonces, antes y después que un magisterio se exprese. Repito, antes y después que un magisterio se exprese, no solo después que un magisterio se exprese. Esa es mi respuesta corta. No, evidentemente los católicos también creemos eso, de que la palabra de Dios o la Biblia, dado que es inspirada por Dios, independientemente en el momento en el que se puede llegar a dar certeza respecto a que estos documentos realmente han sido inspirados por Dios, desde el momento en el que se han redactado, dado que el Espíritu Santo ha estado ahí, ha estado inspirando, desde ese momento es que el documento se vuelve inerrante, es autoridad, está bien reconocerlo como palabra de Dios. Ahora la pregunta es una pregunta epistémica, ¿cómo sabemos que eso es realmente lo que nosotros confesamos que es? ¿Se entiende? Es una pregunta epistémica. Creo exactamente lo mismo que usted en este caso. No porque la iglesia diga que un determinado libro X sea palabra de Dios, eso lo convierte en palabra de Dios. Ningún católico dice eso. Desde el momento en el que el documento se redacta siendo el autor inspirado por el Espíritu Santo, a partir de ese momento se lo reconozca o no, ese documento es palabra de Dios, es inerrante, por ende tiene autoridad, etcétera, etcétera. Independientemente de los procesos cognitivos de la comunidad para aceptar que es palabra o no de Dios, como muchos documentos del Nuevo Testamento han sido discutidos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se sabe de que sin una iglesia, a diferencia del católico, el protestante, cómo sin una iglesia el protestante puede asegurar de que estos son los libros que debemos tener, no más ni menos, ¿entiende? Porque en definitiva, cuando hablamos de la infalibilidad está sometida o es consecuencia, mejor dicho, de la inspiración. Por ende, ¿cómo aseguramos de que estos libros han sido inspirados? ¿Cómo lo aseguramos? Evidentemente, cuando vamos al pasado, van a haber personas o grupos de personas, grandes comunidades, más o menos, que van a tener una posición acertada, sin una declaración oficial y vinculante de la iglesia. Pero ¿eso acaso nos asegura que estas personas estaban en lo correcto? O sea, por dar un ejemplo, usted habla de San Atanasio, muy bien, fantástico. ¿Él creía algo que era correcto? Sí, creía algo que era correcto. Pero porque él lo creyera, ¿eso me asegura a mí que está en lo correcto? No, porque puede ser una opinión. Evidentemente usted no va a creer de que él es infalible, o mismo que el magisterio de la Iglesia Católica a la cual él pertenecía es infalible. Por ende, el hecho de que existan opiniones aún acertadas, eso no nos garantiza a nosotros de que la posición esa es correcta. ¿Por qué? Porque los autores de esas opiniones no creemos, o ustedes no creen, que sean infalibles, ¿no es cierto? O en su conjunto como magisterio sean infalibles. Por ende, reitero el planteo. Me parece que el planteo queda sin resolver. Nuevamente, ¿cuál es la razón por la que creen que esto es infalible? Y sí, y con esto cierro. Evidentemente tendríamos que dar un paso más atrás. Cuando pregunto infalibilidad, se presupone que estamos discutiendo el caso de la inspiración, porque la inspiración es lo que hace que el documento sea inerrante. Entonces, ¿cómo un protestante sin un magisterio católico infalible es capaz de identificar sin error alguno que un determinado documento escrito por una persona común y corriente como usted y yo es resultado de esa redacción, es inerrante e inspirada por el Espíritu Santo? Ok, Santi, yo creo que tú estás yendo hacia el punto correcto. Estás yendo hacia el punto correcto. No estamos tan lejos, ¿vio? Un grupo de personas, claro, mira, pero como tú bien dices, que un grupo de personas, por su opinión, eso no necesariamente nos dice que están en lo cierto. El magisterio es eso, es un grupo de humanos dando una opinión, así como Atanasio
No es suficiente que nos diga Atanasio, aunque haya sido Atanasio. Así tampoco no es suficiente que un concilio se haya reunido y hayan dado una opinión. Estamos hablando de opiniones. Yo creo que la certeza tiene que ir mucho más allá de una opinión histórica que se dio en un momento X determinado, porque eso estaría diciendo que antes de esa opinión no existía la certeza. Es decir, el Espíritu de Dios no estaba guiando a su iglesia antes de esa opinión. Entonces tú vas al mismo lugar que voy yo. Así como yo creo que la iglesia fue guiada antes de que un magisterio se pronunciara, ¿tú crees que la iglesia fue guiada solamente cuando el magisterio se pronunció? Entonces, ambos estamos creyendo que la iglesia fue guiada y que la iglesia de alguna forma supo la verdad. Lo único que yo estoy creyendo que eso ocurre en toda la historia, a pesar de, por supuesto, herejías y cuestiones que pasan, y tú estás creyendo que eso ocurre en un único momento de la historia, cuando entonces unos obispos se reúnen, y ahí es donde estamos en la controversia. Por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti. Ay, yo quiero que tú me respondas. El magisterio y la tradición pueden corregir la escritura. Es decir, el magisterio y la tradición tienen poder para decirle a la escritura, no, tú no estás correcto, tú no estás correcta, porque este caso es un femenino. Es la pregunta que te hago, repito. El magisterio y la tradición tienen la autoridad para decirle a la escritura, no, tú no estás correcta. Bien. Respondo eso y otras cosas que dijo. El magisterio debe someterse a la revelación. La revelación ha sido comunicada también por la escritura. Por ende, el magisterio no está por encima de la escritura para ¿cómo decirlo? Para corregirla, como usted bien dice. Para corregir lo que enseña la revelación. Un segundo, cierro la idea y lo dejo. No está para corregir la revelación. Para completar mi pregunta nada más, para que me la respuesta completa, porque se me olvidó una parte. La otra parte sería, ¿es posible que la escritura sí pueda corregir de alguna forma al magisterio y a la tradición? Bien. Ya. Recordemos que la tradición no es algo estático, sino es la voz de la iglesia a medida que el tiempo avanza. Eso es la tradición, ¿no es cierto? Es la voz de la iglesia a medida que el tiempo avanza, es la vida propia de la iglesia y de la guía del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia en diferentes ocasiones, tiempos y demás. Entonces no es algo estático como tal. Por ende, la iglesia o el magisterio de la iglesia no pretende corregir la revelación, se nutre de la revelación y la promesa de Cristo es justamente que este magisterio va a gozar de la guía del Espíritu Santo para interpretar, clarificar lo que la revelación comunica, ¿no? Ese me parece que es la postura católica, es la postura correcta. Hay ideas que son erróneas, me parece, muchas veces por parte de muchos evangélicos que piensan que los católicos creemos que el magisterio está por encima de la escritura, y esto no es así, no es así. Ahora, volviendo, creo que respondí su pregunta, ¿no? Creo que respondí su pregunta. Bien, buenísimo. Sí. Ahora, usted hablaba de un grupo de seres humanos dando una opinión. El magisterio no es un grupo de seres humanos dando una opinión. El magisterio es un grupo de seres humanos que no dan una opinión, sino que por guía del Espíritu Santo sabemos que pueden hacer declaraciones en materia de fe y moral que son definitivas, independientemente de cuál haya sido su formación académica, el contexto histórico en el cual les tocó vivir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que es donde nosotros nos diferenciamos, porque evidentemente sí, desde el punto de vista protestante, porque mi objeción fue desde el punto de vista protestante, no católico, porque el católico va a asumir de que la iglesia es infalible. Por ende, lo que ella declare en materia de fe y moral no es una mera opinión arbitraria, es el resultado de la guía del Espíritu Santo en los pastores y maestros legítimamente ordenados que se expresa de forma vinculante al respecto de un tema.
el protestante va a creer de que estos son opiniones, ya sea independientemente de que hablemos de diferentes autores con más o menos formación académica, independientemente de que hablemos de concilios ecuménicos, todos ellos para el protestante van a ser meras opiniones, algunas más acertadas, otras menos acertadas, algunas más cercanas a la revelación contenida en la Escritura, otras menos acertadas, más distantes de la revelación contenida en la Escritura. Ahora, la pregunta es, si la postura protestante es verdad, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en definitiva es como recién hablaba en forma un tanto de broma, bromeaba con un sujeto que entró hace minutos nada más y le decía, bueno, pará, vos te podés equivocar, sí. Tu pastor se puede equivocar, sí. La iglesia se puede equivocar, sí. Los académicos se pueden equivocar, sí. Bien, está bien. Todos se pueden equivocar. Por eso no vamos a pensar que se equivocaron. ¿Está bien? Porque haya una persona que se puede equivocar no quiere decir que esté equivocada. Ahora, existiendo la posibilidad de la equivocación y en todos estos círculos existe la posibilidad de la equivocación, ¿cómo sabes que no estás equivocado? ¿Cómo lo sabes? Porque en definitiva, y acá, pastor, por dar un ejemplo, y me encanta, si hay algo que yo a usted siempre le reconocí es el valor que tiene para plantarse y debatir sus ideas independientemente de que nos encontremos distantes en cuanto a nuestras conclusiones o no. Pero me encanta que se plante usted. Usted ha debatido con un montón de protestantes. ¿Cómo sabemos quién tiene la razón? Es muy subjetivo. Depende mucho del sujeto y de lo que el sujeto de forma personal y privada interprete sobre las razones que cada uno presenta acerca de la posición que defiende. Yo lo vi discutiendo con un montón de protestantes en su momento, lo vi discutiendo tema de bautismo, en su momento lo vi discutiendo temas de si María es madre de Dios o no lo es, en su momento lo vi discutiendo, bueno, cuestiones ahora recientes escatológicas o el lugar de Israel en el plan de salvación de Dios. Entonces, dentro del modelo protestante, después discutimos si quiere el católico, no tengo problema, pero dentro del modelo protestante, ¿cómo sabemos quién tiene razón? ¿Cómo lo sabemos? En definitiva no lo podemos saber, es simplemente una cuestión de, bueno, me la juego, a ver en qué lugar pienso de que hay más razón que en otro, no es otra cosa más que eso. Ahora, cuando usted dice, y con esto ya cierro, ¿no? Cuando usted dice, la fe debe sustentarse con algo, lo dijo al principio, estoy completamente de acuerdo. Reitero la pregunta, ¿cómo usted sabe que estos documentos son infalibles? ¿Cómo lo sabe? Porque está bien, usted dice, en definitiva, volvió a decir algo que dijo al principio. Creo en la guía del Espíritu Santo en su iglesia. Está bien, pero ¿qué clase de guía cree? Porque usted cree que la iglesia se puede equivocar. De hecho, cree que lo hizo. Usted cree que los autores, independientemente de cuál haya sido su formación académica, se pueden equivocar. Que de hecho para usted lo hicieron. Bien, entonces, ¿cómo identificar esa guía del Espíritu Santo cuando todos se pueden equivocar? ¿Cómo yo sé, reitero la pregunta, que estos libros son realmente infalibles? Claro, ok. A ver, empiezo desde el principio. Mira, tú me dices que tú no crees que el magisterio es un simple grupo de seres humanos, sino que es un grupo de seres humanos inspirados. ¿En qué te basas para eso? Nunca dije eso. Ok, entonces, entonces repíteme eso. Yo nunca utilicé la palabra inspirados. Yo dije, yo no creo, como usted declaró, que el magisterio sea un grupo de personas falibles que se juntan a dar una opinión. Yo lo que dije es, yo creo que son un grupo de personas falibles en cuanto a lo personal, en cuanto a individuo, son personas falibles, pero que en ocasiones el Espíritu Santo los asiste de tal forma que nos pueden garantizar que lo que definan en materia de fe y moral es infalible. Perfecto, entonces quito inspirado y pongo asistido. Ok. Entonces tú estás diciendo que el magisterio no es un grupo de personas que están reunidos de forma ordinaria, sino que son asistidos. Bien, tú no estás lejos de la verdad. Yo creo lo mismo. Lo que único que tú crees que el Espíritu Santo asiste a la iglesia solamente cuando la iglesia se reúne en ese magisterio. Yo creo que esa asistencia está siempre. Ok, entonces yo creo que esa asistencia está viva siempre. Y tú mismo lo has dicho, la tradición es algo vivo. No es algo muerto, no se vive solamente cuando la iglesia se reúne,
En ese momento entonces la iglesia es asistida. No, yo creo que la iglesia es asistida siempre. Yo tengo que creer, y no sé cómo tú pudieras negar esto, que el Espíritu de Dios conservó esos libros hasta que cualquier magisterio, así sea católico o protestante, lo confirmase. Yo tengo que creer, y yo estoy seguro que tú no vas a negar esto, que el Espíritu Santo guardó las doctrinas hasta que un magisterio, sea católico o sea protestante, porque ahora aquí no voy a decir que doctrina es correcta y que no lo es, se lo confirmase o se pronunciase al respecto. Por otra parte, ¿cuál sería el magisterio infalible? ¿Por qué? Porque según los ortodoxos, ese magisterio dice que la Biblia tiene un poco más de libro que lo que ustedes dicen. Entonces, tú estás creyendo por fe que es el magisterio occidental el que tiene la razón, es decir, el de Trento. Pero otros católicos, en este caso los ortodoxos, están creyendo por fe que no, el magisterio de Trento en realidad no es infalible. De hecho, Trento no lo consideran ni siquiera un concilio ecuménico. Entonces, volvemos al asunto, es una cuestión de fe. Por ejemplo, toma atención en lo que tú dijiste, que esto es un punto yo creo que determinante en todo. Tú reconociste, y yo estoy de acuerdo contigo, que el magisterio y la tradición no pueden corregir la escritura. Pero tú estás de acuerdo conmigo, porque de alguna forma lo expresaste, que la escritura sí puede corregir al magisterio, porque el magisterio está al servicio de esa revelación. Por lo tanto, mi pregunta es, Santi, escucha la pregunta. Esta pregunta es demasiado importante. Por favor, me la respondes. ¿Algo infalible puede ser corregido? Repito mi pregunta. ¿Algo infalible puede ser corregido? Y mi pregunta se complementa con esta otra. Si algo no puede ser corregido, entonces esto no prueba su infalibilidad. Porque si tú mismo dices el magisterio no puede corregir la escritura. Bueno, eso está diciendo que no puede. ¿Por qué? No puede porque claramente entiende que es infalible, no solo porque el magisterio lo diga. Ahora, ¿dónde está tu problema? Que tú confundes la escritura con el canon. Porque el magisterio donde entra, los magisterios donde entran, es para elegir cuál es el canon, no para decir si la palabra es infalible o no. El magisterio no es el que dice la Biblia es infalible. El magisterio cree a priori que la palabra de Dios es infalible. Tú estás diciendo, tiene que estar el magisterio para que diga la escritura es infalible. No, desde que el magisterio se pone a ordenar un canon, está creyendo de base y a priori que la escritura es infalible. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el magisterio? Bien, decir, más bien eliminar lo que no lo sea, porque el hombre lo haya puesto de alguna forma ahí producto de ciertos y determinados grupos heréticos a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, nosotros los protestantes nosotros elegimos, ¿esto es la escritura? No, creemos que 7 libros no lo son y le hicimos y los quitamos. Ustedes en cierto momento de la historia creyeron que 3 y 4 de Macabeo no lo era. Y ustedes lo quitaron. Los ortodoxos no lo quitaron. Es decir, los ortodoxos no están ni a favor tuyo ni a favor mío. Ellos dicen, ustedes protestantes quitaron indiscriminadamente 7 libros, cometieron un error, y ustedes católicos indiscriminadamente quitaron 2 y cometieron un error. Pero entonces ahora, si vamos a los etíopes que tienen más libros todavía, le van a decir a los ortodoxos, no, es que ustedes también quitaron, porque quitaron el libro de Enoch. Más bien, los magisterios se reúnen para quitar lo que piensan que fue introducido de forma indiscriminada, pero no se reúnen de ninguna forma para hacer ver que esa escritura es palabra de Dios. Entonces, repito mi pregunta, que es la conclusión. Si el magisterio no puede corregir la escritura y nada puede corregir la escritura,
Eso no prueba que la escritura es infalible. Ahora, si algo puede ser corregido, ¿cómo tú pruebas que eso que puede ser corregido puede ser infalible? Porque tú sí crees que el magisterio puede ser corregido y tú sí crees que la tradición puede ser corregido. ¿A la luz de qué? A la luz de la escritura. Por lo tanto, tú estás probando que la escritura es lo único infalible. Bien, varias cosas tengo para decir. Número uno, me encanta cómo se está llevando a cabo este diálogo. Lo que sí me pregunto, ¿en qué momento me va a dar las razones por las que usted cree que la Biblia es infalible o que estos documentos son inspirados? O sea, todo este tiempo lo que hizo fue formular una crítica hacia la Iglesia Católica, hacia lo que confiesa, y está muy bien que así sea porque es parte del debate y evidentemente es lo que va a hacer como protestante. Pero un caso a favor de su fe todavía no desarrolló. Entonces yo me pregunto, si es tan fácil, ¿por qué no lo desarrolla? ¿Cuál es la razón por la que cree que estos libros son infalibles, inspirados por Dios? Sí, ese punto no creo que no me escuchaste. Ok, bueno, capaz que yo no lo escuché, puede ser, y si si se me pasó por alto, después si tiene unos minutitos para replantearlo sería bueno. Usted lo que dijo fue, en definitiva yo creo lo mismo respecto al magisterio, creo que el Espíritu Santo lo asiste. Usted dijo así, que usted cree en un magisterio y que este magisterio es asistido por el Espíritu Santo. Y dice, yo creo lo mismo. Bueno, no cree lo mismo. Usted reinterpreta o resignifica lo que estas palabras significan para el católico. Cuando hablamos de magisterio, cuando hablamos de asistencia del Espíritu Santo, no hablamos en los mismos términos, no creemos exactamente lo mismo. De hecho, estamos bastante distanciados en cuanto a lo que creemos. ¿Por qué? Porque esa asistencia del Espíritu Santo impide que la Iglesia caiga en el error. Si la respuesta es sí, usted cree en un magisterio infalible. Si la respuesta es no, evidentemente no creemos lo mismo. Entonces, ¿de qué clase de asistencia estamos hablando? Porque después, más adelante, usted dijo algo como el Espíritu Santo conservó esos libros y doctrinas, dijo. Bueno, si hay un Espíritu Santo conservando la doctrina en la iglesia, la sana doctrina en la iglesia, es básicamente lo que confiesa el católico, que el Espíritu Santo asiste al magisterio de tal forma que impide que este magisterio caiga en el error para conservar fielmente la doctrina cristiana a lo largo de las épocas. Entonces, esa no es una postura protestante, pastor, eso es una postura católica. Entonces, la pregunta que yo también hago es, ¿el Espíritu Santo conserva las doctrinas? Ok, de ahí surgen dos cosas. Número uno, el hecho de que conserve la doctrina significa que impide que caiga en el error. Eso es infalibilidad de la iglesia. Si hay un Espíritu Santo que impide que a lo largo de las épocas la iglesia caiga en el error doctrinal, eso es una iglesia infalible. Después le puede poner el título que quiera, pero eso es iglesia infalible. Número dos, entonces, si hay un Espíritu Santo que cuida del error a la iglesia, impidiendo que ésta caiga en el error doctrinal, y la doctrina que usted profesa o enseña en su iglesia es la verdadera, yo quiero ver la doctrina pentecostal a lo largo de todas las épocas. Yo empiezo a ver pentecostalismo a partir del siglo XX. Entonces, si el pastor Eduardo Gutiérrez, que es pentecostal, está en la sana doctrina, y esa sana doctrina ha sido preservada por el Espíritu Santo en la iglesia de tal forma que impide que caiga en el error, tiene que haber alguna comunidad histórica que permanece a lo largo de todos los siglos, desde los apóstoles hasta el día de hoy, que sea la fiel representación del pentecostalismo como tal. Una vuelta se planteó a alguien, no voy a decir a quién obviamente porque no lo quiero mandar al frente, y citó al montanismo. Por favor, no apele al montanismo porque estaríamos apelando a herejes, ¿no? Para justificar una denominación protestante. El Espíritu Santo conservó esos libros. Pero ¿cómo sabe usted eso?
Eso es falaz. ¿Por qué? Porque con el diario del lunes usted sabe de que el Espíritu Santo conservó estos libros. En el momento en el que la Iglesia adopta una postura oficial y vinculante respecto a los libros que deben formar parte de la Biblia, para ese momento habían muchos otros escritos que habían sido conservados. Usted llega a la conclusión de que el Espíritu Santo conservó estos libros porque estos libros son los que están en la Biblia, una Biblia formada por la Iglesia Católica. Por ende, la Iglesia Católica fue utilizada de forma infalible por el Espíritu Santo para que usted tenga la Biblia. Por eso reitero mi planteo, el protestante no puede defender lo que cree acerca de la Biblia sin depender necesariamente de la infalibilidad de la Iglesia Católica. Bueno, me trajo a colación el caso de los ortodoxos, el famoso pero los ortodoxos. Y mire, eso lo hablo con un ortodoxo, ¿qué le parece? Yo espero que un pastor protestante defienda el caso protestante, no que se ampare en lo que dicen los ortodoxos, no que se ampare en el caso de los ortodoxos. Yo espero que un protestante defienda su caso como protestante. Entonces, reitero, yo esperaría que el pastor me diga cuál es la razón por la que él, ojo, y respecto al Nuevo Testamento, yo creo que él está en lo correcto. Él confiesa los 27 libros que yo confieso, que la Iglesia Católica confiesa, entonces no hay error en su confesión. Lo que se está poniendo acá en tela de juicio no es su confesión, porque yo creo que él está en lo correcto. Lo que se está poniendo acá en tela de juicio es cómo llega a esa conclusión. ¿Cuál es la razón por la que él cree lo que cree? Yo creo que él cree algo que es correcto. Pero ¿cuál es la razón por la que lo cree? Por dar un ejemplo, siempre doy este ejemplo. Suponete que vos le decís a un niño, ¿qué crees respecto a la Tierra? Y te dice, yo creo que la Tierra es redonda. Es un geoide, ¿no? La Tierra. Pero entiéndase para el ejemplo, para entender. Yo creo que la Tierra es redonda. Bien, lo que cree el niño, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo sabes eso? Le preguntás al niño. Y porque lo leí en un cómic de Spider-Man. Una cosa es que una creencia sea correcta, otra cosa es que la forma de adquirir esa creencia no sea apropiada o confiable. ¿Se entiende? Bien. Lo que el pastor me tiene que corresponder es cómo conoce esto, cómo afirma esto, cómo garantiza esto. Yo concuerdo con lo que él cree. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, sí. Yo creo que la Biblia es inerrante, sí. Yo creo que los autores de las Escrituras han sido inspirados por el Espíritu Santo y por ende estamos justificados en llamar a la Biblia palabra de Dios, sí. Yo creo todas esas cosas. Creo que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, sí. ¿Son los mismos libros? Sí. Todas esas cosas estamos de acuerdo, por ende no las tenemos que discutir. Lo único que yo quiero saber es cómo él lo sabe. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo lo puede garantizar como pastor pentecostal? Me preguntaba, ¿no? Algo que es infalible, ¿puede ser corregido? Bueno, acá podemos llegar a caer en una trampa que es una falacia de términos ambiguos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de magisterio, puede tener, dependiendo de las circunstancias y el escenario en el que estemos hablando, puede tener distintos significados. Obviamente, cuando yo digo de que el magisterio puede ser corregido, me refiero a ese magisterio ordinario, me refiero a aquellos pastores y maestros legítimamente ordenados que se encuentran en situaciones regulares, habituales y que obviamente ellos toman de la revelación para no solamente corregir su caminar y sus enseñanzas, sino también para poder, reflexionar acerca de la verdadera fe. En ese sentido, claro, obviamente el magisterio recibe y puede ser corregido en ese sentido. Ahora, cuando los católicos hablamos de la infalibilidad de la Iglesia, nos referimos a un magisterio que en situaciones específicas lo que declara es vinculante y el católico debe abrazarlo como verdad de fe. ¿Por qué? Porque en esa declaración hubo una asistencia especial del Espíritu Santo permitiéndole a ese cuerpo de pastores y maestros llegar a una conclusión vinculante en materia de fe que es correcta y que no tiene error, que no contiene error. ¿Y esto por qué? En favor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido que la Iglesia ha de preservarse. Cuando hablamos de Iglesia, nos referimos a su vez no solamente de una comunidad, sino de la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia debe de preservarse hasta que Cristo vuelva. No debe ser corrompida esa fe de la Iglesia. Entonces, el magisterio es necesario que sea infalible para poder definir la fe en diferentes tipos de escenario cuando es puesta en tela de juicio, para que la fe no se corrompa y pueda preservarse. Entonces, por causa de las promesas de Cristo
a su iglesia, a ese primer magisterio, es que nosotros confiamos en que este magisterio, cuando hace definiciones de fe de manera vinculante, esas definiciones no contienen error. Es por la asistencia del Espíritu Santo en favor de esa promesa o esas promesas de Cristo que le ha dado a su iglesia. Entonces, en ese sentido, claro, a ver, ¿cómo una definición del magisterio va a ser corregida si justamente lo que creemos es que el Espíritu Santo asiste al magisterio para esa revelación que ha recibido por medio de la Escritura y de la tradición, interpretarla correctamente de tal forma que pueda ser clarificada tanto para la generación presente como para las futuras? Entonces, en ese sentido, como hay una asistencia especial del Espíritu Santo y que pretende alcanzar este objetivo, evidentemente esa definición no requiere que sea corregida por la revelación, en este caso por la Escritura. Y por último, el caso del canon que me trajo. A ver, dice el caso de la infalibilidad. Evidentemente, cuando alguien reconoce que un determinado documento es escritura, el título escritura en la Biblia, se le adjudica a esos escritos que se consideran especiales por ser palabra de Dios. Obviamente no hay un desarrollo en cuanto a lo que es la doctrina de la inspiración y la infalibilidad en la Escritura, no existe dicho desarrollo. Hay un estado germinal de esta fe, ¿no? Pero lo que se reconoce al llamar a un determinado documento escritura es que este documento, independientemente de que para ese entonces no había un desarrollo formal y definitivo respecto a la doctrina de la inspiración, este documento es palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, ¿existían documentos que eran reconocidos como palabra de Dios? Sí, ya para el Nuevo Testamento, al parecer los hay. El mismo apóstol Pablo habla o pone a la par de lo que ya era reconocido como escritura algunos escritos del Nuevo Testamento. Sí, claro. Pero hay otros escritos que no fueron reconocidos con la misma facilidad y que dentro del seno de la Iglesia católica, muchas comunidades se disputaban la verdad respecto a estos escritos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdad respecto a estos escritos, a la naturaleza de estos escritos, si no es por medio de la garantía que nos ofrece un magisterio, no por su cualidad personal, no por la formación académica de sus integrantes, sino por una asistencia del mismo Dios que es infalible, diciéndonos esto es palabra de Dios y esto no lo es? Evidentemente, si no hubiese sido por la intervención del magisterio de la Iglesia Católica, la seguridad no la podríamos dar, no podríamos dar seguridad, claro. Habría opiniones personales, como las hay en el mundo protestante en la actualidad. Habrían opiniones, habrían diferencias, habrían discusiones de nunca acabar, pero ese fin, ese punto final a la discusión, porque hay una declaración que nos garantiza que esta es la verdad y a otra cosa, solamente se puede lograr si hay un magisterio que es infalible. Y es infalible no por mérito propio, sino por causa de la asistencia del mismo Dios, preservando la fe de la Iglesia, cumpliendo así las promesas de Jesús de Nazaret a los apóstoles. Eso es lo que confesamos. Reitero, lo que tiene que decir el pastor es cómo él sabe que estos libros son palabra de Dios. Ok, va a ser esto rápido. Mira, primeramente la pregunta yo creo que está mal formulada, porque tú dices, ¿cómo yo sé? Así que tú estás interpretando que yo tengo que tener un tipo de sapiencia intelectual. Por eso no has entendido mi respuesta. Ahora, más bien la pregunta sería cómo yo creo, porque claramente yo no sé nada, porque, a ver, el magisterio católico puede estar confundido, inclusive el magisterio protestante puede estar confundido, yo puedo estar confundido, tú puedes estar confundido. Lo que pasa es que tú tienes la fe simplemente que no lo está. Tú no puedes decir, yo sé que el magisterio católico no está confundido. No, tú no sabes eso porque tú no tienes. Tú lo único que puedes hacer es creer que el magisterio católico no se confundió a la hora de
ordenar esos libros. Entonces hay que plantear bien la pregunta para que entiendan luego entonces mi respuesta. Yo te he dicho una y otra vez, pero otro voy a decir más directo. El Espíritu de Dios ha conservado, yo creo que Él ha conservado antes, después y a pesar de, no gracias a un magisterio. Yo creo que no es gracias a un magisterio, sino es a pesar de un magisterio. Es decir, a pesar de que los hombres hemos tratado de discutir, porque cuando se reúnen a plantear un canon es porque hay discusiones. No es porque el Espíritu Santo, llegó un ángel, no. Se están peleando facciones por política, como se pelearon en Trento, porque claramente el canon de Trento es en base a la reforma. ¿Por qué razón? Porque había ciertas dudas respecto de esto. Hubo un encuentro político entre católicos y protestantes y vamos ahora a pasarle la navaja a todo el mundo. Aquí vamos a decir que este es el canon que vale y punto. Entonces, lo que pasa es que tú estás en una base de fe y no estás mirando la historia, creo, como se ha desarrollado. La historia se ha desarrollado en base a política, desgraciadamente. Tú me dices, ¿por qué tú te metes en los ortodoxos? Bueno, tú estás evadiendo la carga de la prueba, porque la iglesia ortodoxa hasta el 1050 era la misma iglesia de ustedes y se supone que ustedes eligieron ese canon en el siglo IV. Así que yo estoy hablando exactamente de la misma iglesia. Lo que pasa es que para ti ahora, por arte de magia, la iglesia ortodoxa desapareció, pero para mí no, porque históricamente en el año 1050 eran una sola según ustedes mismos. Ahora, mira, vamos a hablar de la palabra saber o de la sapiencia intelectual que tú dices que hay que tener. ¿Cómo Pedro sabía que Joel era inspirado cuando él predica en Hechos capítulo 2? ¿Cómo lo sabía? No lo podía saber. Bajo tu premisa no, porque ningún magisterio se había reunido y había dicho que Joel era palabra de Dios, como Pedro lo sabía. Bueno, pero claramente que Pedro no tenía la percepción que tú tienes y que te han explicado y te han adoctrinado si necesita un magisterio. Pedro entendía que esa era palabra de Dios. ¿Por qué? Producto a su propia fe. Producto a su propia fe. No producto que un magisterio lo hubiese dicho. Ahora, tú tendrías, ahora se te puso un poco la cosa difícil, porque tú tendrías, mejor no me tenías que haber forzado la pregunta, tú tienes ahora que probar que hubo un magisterio antes que se reunió, porque tú no crees de ninguna forma que porque Pedro, él único y exclusivamente haya citado Joel, y recuerda que cuando él lo citó, no lo cita en la escritura, quien lo pone en la escritura es Lucas. Ok, entonces Lucas se te olvide, porque no vayas aquí, no, pero es que eso está en la escritura, tú me estás diciendo que la escritura no es infalible, si la escritura dice que Joel es inspirado, entonces es inspirado. No, yo te estoy hablando en el momento del sermón. Ahora tú vas a decir, no, pero es que Pedro estaba asistido por alguien. Sí, pero tú me estás diciendo que una persona asistida, eso no es, me lo dijiste con Atanasio, eso no es suficiente prueba para que no me vayas a decir, no, pero que Pedro estaba ahí, tenía el Espíritu de Dios. Ya, ok. Tú me estás diciendo a mí que porque una persona lo diga, en este caso Atanasio, eso no es suficiente. Ahora, si me dices que Pedro estaba hablando es cátedra o algo por el estilo, bueno, entonces te pondría a Pablo entonces, te pondría a Pablo que citó múltiples textos del Antiguo Testamento. Ok, entonces, ¿cómo Pablo, si lo hace que me diga, creo que el Pedro es el Papa, bien, ¿cómo Pablo sabía de forma intelectual que eso era palabra de Dios? Claro, tú me puedes decir que eso solo era en la escritura porque estaba siendo asistido, por lo tanto el Espíritu Santo le estaba diciendo, oye, Pablo, esto es asistido. Bueno, eso tendría que decirme entonces que cuando él predicaba fuera de la escritura, entonces él tenía que tener de alguna forma la misma asistencia. Es decir, la iglesia estaba siendo asistida sin la necesidad de un magisterio que le dijera, hey, Pablo, esto era palabra de Dios, hey, Pedro, esto era palabra de Dios, sino que ellos
en su propia fe y por la propia guianza del Espíritu de Dios, creían, no sabían. Porque Pablo mismo dice que nosotros ahora vemos por espejo. El propio Pablo dice, en parte profetizamos y en parte conocemos hasta qué, hasta que venga lo perfecto. Entonces, como me dices, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo conservaba la escritura y conservaba la doctrina? Me pusiste el caso de los pentecostales. A ver, búscame una comunidad pentecostal. Bien, claro, yo sé que te vas a reír de esto. Sí, claro. Y claro, hay que partir de algo, Cuando tú me dices a mí las cosas, a mí también un poco me da risa porque tú ves la Iglesia Católica antes de Constantino. Entonces yo entiendo que tú crees eso, ok, pero para mí eso es también descabellado. Entonces yo entiendo tu risa, ahora entiendo. ¿Usted ve a los pentecostales antes de Constantino? Claro, espérate, te lo pruebo. Espérate. Perdón. No hay problema. Perdón. No tiene que ver. No hay problema. No, tranquilo. Es lo mismo que siento yo cuando tú Está bien. católicos antes de Constantino. Yo no tengo problema por eso. Ahora, cuando tú vas a la carta de los Corintios, vas a ver ahí una iglesia pentecostal. Y pentecostal en su máxima exponencia. Todo lo que tú criticas hoy de un pentecostal, Pablo lo vio en la iglesia de Corintios. Primeramente, hablando en lenguas con tremenda desorganización. Bueno, si ahora yo te presento una iglesia hablando en lengua con tremenda desorganización, tú me vas a decir, son pentecostales. Segunda, no teniendo un magisterio sometidos a ellos, porque vemos que ellos quitaron al obispo, lo vemos en la primera carta de Clemente, y ni siquiera por lo que dijo Clemente aceptaron. Es decir, ellos eran a su manera y punto, y no estaban, nosotros somos a nuestra manera y punto. Tercera, habían divisiones, que tú bien dices. Te he visto discutir entre pentecostal y pentecostal, entre cristiano evangélico y cristiano evangélico, y entonces no se ponen de acuerdo. Bien, ese era el problema de la iglesia de Corintios. Pablo mismo los regaña a ellos por las discusiones que tenían entre ellos. Entonces, si tú agarras ahora la iglesia de Corintios, que ni siquiera tenía sumo respeto por la Eucaristía, ojo con esto, porque te puedo ir más profundo todavía. Ellos veían eso como algo que se podía comer y beber sin ningún tipo de problemas. Ok, hasta el propio apóstol Pablo se asombra de la forma que ellos lo hacen. Si tú ahora me agarras la iglesia de Corintios y tú me lo comparas a una iglesia pentecostal en cuanto a doctrinas, eran sumamente carismáticos, en cuanto a desorganización, que entiendo que es nuestro problema, eran sumamente desorganizados. Claro. Entonces, ¿cómo tú me pudieras probar ahora si yo te pongo una escena de la iglesia de Corintios delante de ti que eso no son pentecostales? Ahora, que tú digas, bueno, tal vez creían o actuaban como los pentecostales, pero no son pentecostales. Eso ya es un asunto de opinión tuya. Es como tú mismo dices. Es el magisterio de la Iglesia Católica antes de Constantino. Bueno, yo te respeto eso. Eso también a mí me da gracia. Ahora, algo que tú dijiste, y tú estás confundiendo asistencia con infalibilidad. ¿Por qué razón? Porque tú dices, a ver, Mira esto, tú dices, no, te echaste para atrás en cuanto a lo del magisterio. Primero habías dicho que el magisterio podía ser corregido por la escritura. Ahora me dices, el magisterio no puede ser corregido por la escritura. Solamente el magisterio que puede ser corregido por la escritura son los sacerdotes y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero no el concilio, porque el concilio se supone que si es corregido, entonces no es infalible. Bien, si tú dices que no lo dijiste, ahora yo te vuelvo a decir Yo, en principio, nunca dije que el concilio podía ser corregido por la escritura. Exacto, te estoy diciendo que no puede. Claro, pero yo nunca dije eso. Me está acusando de contradecirme. Nunca he dicho que tú lo dijiste. Escúchame para que veas lo que estoy diciendo. Tú primero dijiste que el magisterio sí podía ser corregido, pero luego dijiste, te echaste para atrás y dijiste, no, yo no estoy diciendo el concilio. Yo lo que estoy diciendo son los pastores, es decir, estos sí pueden ser corregidos, es decir, los sacerdotes o algo así, pero no el concilio.
El problema es que todo concilio pone, mira, esta escritura para que lo corrija, porque el concilio cuando se viene a hacer un concilio, quiere decir que no todos están de acuerdo. Ahora, ¿de dónde van a sustentarse para saber quién está correcto? ¿De dónde van a sustentarse? Claramente se van a sustentar de aquí como primer orden. Supongamos ahora, ¿tú crees que en el concilio primero de Nicea fue la escritura la que probó que Cristo era Dios o no fue la escritura la que probó que Cristo era Dios? Fue la escritura la que probó que Cristo era Dios y el concilio se somete a esa escritura. Por lo tanto, el concilio también puede ser corregido. De otra forma, tú estás diciendo que siempre que se reúne el concilio, la escritura no tiene voz ni voto para cambiar el pensamiento de esos hombres que están ahí. Acuérdate que te estoy diciendo, si tú me dices que la escritura no puede corregir al concilio, tú me estás diciendo que cuando ellos se reúnen, no están sometiéndose bajo ella, ni la están tomando en cuenta para cambiar sus pensamientos teológicos. Claramente ellos tienen que abrir la escritura y decir, a ver, ¿qué es lo que ella dice? Y si la escritura dice algo contrario a ellos, entonces ellos tienen claramente que cambiar y decir, no, estábamos equivocados. Hoy afirmamos que a partir de ahora se creerá tal cosa. ¿Bajo qué base lo hicieron? ¿No tomaron en cuenta la escritura? Porque si tú me dices que el concilio no puede ser corregido por la escritura, tú me estás diciendo que a priori, antes de organizarse el concilio, ellos sabían toda la verdad, todos lo sabían, y que dentro del concilio entonces no tomaron la escritura en cuenta para que corrigiese alguno de ellos. O ellos no, o los que son corregidos no son parte del concilio. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Que cuando ellos entran al concilio dicen, todo el mundo sus Biblias, por favor, pónganlo aquí en la cajita esta, su Biblia como los celulares, pónganlo en la cajita esta, por favor, cha, 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 cha. Entonces ahora que ya no tenemos la Biblia para que nos corrija, vamos entonces a pedirle al Espíritu de Dios que nos asista y ahora nosotros entonces vamos a conversar. Pues claro que no. Tú tienes que aceptar que la Biblia corrige inclusive al concilio. Inclusive al concilio lo corrige. Porque si el concilio ve que la escritura, y yo voy a cerrar, si el concilio ve que la escritura se opone a algo que se está afirmando ahí, claramente van a decir no. La palabra del Señor dice que no, que eso está incorrecto. Bien. ¿O no? Ok, bien, buenísimo. Varias cosas tengo para decir rapidito porque ya tengo que ir aterrizando, que ya es tarde para mí, arranqué hace un rato el stream. Número 1, yo hice 3 preguntas, ¿no? Mantuve 3 preguntas, que creo que 2 han sido respondidas y una ha sido olvidada, pero las 2 preguntas que hice y que fueron respondidas me llaman poderosamente la atención la forma en la que fueron respondidas. Número 1, yo pregunté, ¿dónde están los pentecostales a lo largo de todas las épocas, a partir de Cristo hasta el día de hoy? Y llamativamente el pastor pentecostal reconoce o identifica comunidades pentecostales no a partir de sus virtudes, no a partir de sus creencias, no a partir de sus doctrinas, sino a partir de lo que está mal. O sea, ¿cómo identificás una comunidad pentecostal? La identifica porque había desorganización, porque había desorden, porque había divisiones, porque había falta de autoridad. Todas aquellas cosas que están mal. No es correcto. Pero usted dijo eso. Yo te dije, mira, aunque cuando yo digo algo que no es correcto, yo permito que tú lo digas. Mira. A ver, mire, le vuelvo a hacer la pregunta y le permito desarrollar puntualmente esto que le estoy preguntando. Nuevamente. Si Dios preserva la sana doctrina a lo largo de todos los tiempos, en cuanto a la fe, ¿no? Si Dios en la iglesia preserva la fe, la correcta fe, a lo largo de los tiempos, y usted es pastor pentecostal, ¿dónde se encuentra la iglesia pentecostal, las comunidades pentecostales a lo largo de toda la historia? Ok, claramente te dije que la iglesia de los Corintios era un claro ejemplo. Primeramente te dije que eran carismáticos y eso es
doctrina. Ahora, tú me estás diciendo que la iglesia de Corinto estaba mal. No, yo no creo eso. Yo creo que la iglesia de Corinto era falible y tenía errores. Porque Pablo en el capítulo 1 la alaba. No, pero no se extienda por otro lado. Yo lo que necesito que me responda puntualmente, para esto le estoy dando tiempo, para que me corrija. Yo le estoy preguntando, ¿cómo usted identifica o dónde identifica a lo largo de todos los tiempos a los pentecostales? Bien, te lo voy a decir claramente. En la iglesia de Corintios, porque el número 1 era una iglesia sumamente carismática. Ok, y esa es la base del pentecostalismo. Es decir, son los carismas. Pablo mismo lo dice en el capítulo 1. Número 2, claramente era una iglesia que practicaba el gobierno local. Ellos no se sometían, y esto no es algo malo. Para ti es malo. Yo entiendo que tú digas, bueno, eso es malo. No, yo no estoy diciendo que es malo. Yo estoy diciendo que ni el propio Clemente los pudo a ellos corregir. ¿Por qué razón? Porque ellos le dijeron al obispo, vete, te vas. Y la iglesia pentecostal practica el gobierno local. Ok, hasta Pablo mismo los trata de corregir por ser de esa manera. Entonces, yo no estoy creyendo que eso es malo. Tú estás asumiendo que yo creo que eso es malo. Ok. Bueno, no fue lo que respondió. O sea, usted en parte respondió algunas de las cosas que está diciendo ahora y en otras partes no, porque usted habló de desorganización, de desorden, de divisiones, de falta de autoridad. Usted lo mencionó, después puede retroceder el video, usted dijo esto. Además, habló de lo carismático, es cierto que habló. No, pero espere, si no yo no puedo responder. Si no yo no puedo responder. No. Ahora déjeme terminar. No, yo necesito ahora terminar. No. Yo necesito ahora terminar. Pastor, yo le di... No. Le acabo de dar el tiempo... Pero le acabo de dar el tiempo para que se explique. Y de vuelta quiere tiempo para que se explique. Pero dijo eso. Bueno, hagamos algo. Está bien, si yo lo malinterpreté, está bien. Después se puede retroceder el video y se verá. Y capaz que yo lo malinterpreté, está todo mal. Primero lo que está bien. Que yo te lo dije a ti mismo. Está bien. Está bien. Estar debatiendo entre evangélicos, a ver, desorganización. Ok, está bien, puede ser. Es que yo lo dije. Ok, está bien. Fantástico, bien, buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo identifica a una comunidad pentecostal? Bueno, la identifica particularmente en la iglesia de Corinto del siglo I. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está descentralizada, podríamos decir, y es una iglesia carismática. Ok, si el ser carismático y ser descentralizado valida en todas las épocas al pentecostalismo, estamos mal, hermano. Número 1, ahí sí. Ya que le gusta apelar a los ortodoxos, deberíamos ir a preguntarle a los ortodoxos griegos, que son los que están en la jurisdicción de la antigua iglesia de Corinto, a ver si ellos creen de que sus antepasados son los pentecostales. Yo le tengo que ser honesto, pastor, yo no veo a un ortodoxo diciendo mis antepasados son los pentecostales. Le tengo que ser honesto, pastor, pero bueno, qué sé yo, eso ya es un tema suyo con los ortodoxos. Bueno, entonces, cuando yo le pregunto eso, me dio un ejemplo del siglo I. Yo no sé si estos ejemplos o la doctrina particularmente pentecostal se encuentra a lo largo de las épocas, ¿no? Apeló a ciertas características que él ve que, bueno, se reproducen en su comunidad particular. No me parece que sea suficiente para identificar en todas las épocas el pentecostalismo como tal. Pero bueno, es la lectura que hace él y está fantástico que así sea. Número 2. Yo le pregunté cómo sabe esto respecto a la iglesia, porque en el principio usted dijo de que la iglesia, usted confiesa de que el Espíritu Santo guía y conserva la doctrina de la iglesia y ha conservado los libros. Yo le pregunté, bueno, bien, esto de guiar, conservar fielmente la doctrina, ¿no es acaso infalibilidad en la iglesia? ¿Por qué? Porque si el pastor confiesa de que hay una asistencia del Espíritu Santo en la iglesia a lo largo de las épocas, impidiendo que la iglesia caiga en el error, porque en definitiva lo que hace es preservar la sana doctrina. Hello, bienvenidos a la infalibilidad de la iglesia. Justamente eso es lo que predica la iglesia católica acerca de la iglesia, acerca de este don. ¿Cuál es? Es que el Espíritu Santo asiste a la iglesia, impidiendo que la iglesia caiga en el error, preservando así la sana fe a lo largo de los tiempos hasta que Cristo vuelva. Si el pastor
profesa exactamente lo mismo, está profesando la infalibilidad de la iglesia. Entonces, y profesar eso ya hace caer la sola escritura. ¿Por qué? Porque sola escritura profesa que la única autoridad infalible es la escritura. Pero para el pastor ahora hay una segunda autoridad infalible que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la asiste impidiendo que caiga en el error doctrinal. Ya está. Sin querer, usted mismo le pegó un tiro a la sola escritura. Y de hecho me pone contento porque está más cerca del catolicismo, pastor. Número 3. Eso no lo respondió. Me gustaría que lo responda porque yo quisiera saber, porque usted dice, eso no es creer en la infalibilidad de la iglesia. Bueno, a mí me gustaría saber por qué piensa que eso no es creer en la infalibilidad de la iglesia. Cuando, reitero, usted lo que declaró fue, la iglesia es asistida por el Espíritu Santo impidiendo que caiga en el error doctrinal a lo largo de las épocas. Bien, usted dice que eso no es infalibilidad de la iglesia. A mí me gustaría que eso me lo explique. Bien, número 3, de vuelta, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? Bueno, al final no lo leí tan mal, porque cuando yo dije, usted sabe de que la Biblia es infalible y palabra de Dios porque el Espíritu Santo conservó esos libros, usted me dijo, no me entendiste la respuesta. Yo le dije, bueno, en la siguiente entonces desarróllela. Y vuelve a decir exactamente lo mismo. Dijo, el Espíritu Santo ha conservado estos libros. Entonces yo no lo había malinterpretado, yo lo había citado bien. Y cuando le doy la segunda oportunidad para que me explique lo que supuestamente yo había malinterpretado, me vuelve a repetir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el pastor cree que la Biblia es palabra de Dios y que es infalible? Porque el Espíritu Santo la ha conservado. Esa es la respuesta del pastor. Porque el Espíritu Santo la ha conservado. Bueno, pero pastor, le doy una tercera chance. 2 veces dio esta respuesta. Después puede retroceder el video. Pero 2 veces dio la misma respuesta. A ver, esto obviamente abre un montón de puertas, ¿no? Número uno. Esta Biblia que hemos heredado, ¿no? ¿Por quién fue preservada? ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para preservar esta Biblia? La Iglesia Católica. Porque los pentecostales no existían, pastor. No le demos la espalda a la historia. Seamos honestos, los pentecostales no existían hasta el siglo XX, pastor. Entonces, es la Iglesia Católica la que preserva, siendo instrumento de Dios, preserva las Escrituras. Ahora, llamativamente, usted cree que ha sido preservada la Escritura, pero para el siglo XVI, dentro de este canon, también habían sido preservados otros libros más. Pero eso, ahí ya parece la cola al diablo, metió la cola al diablo ahí y Dios dejó de preservarla fielmente. O sea que el canon se corrompe, para el pastor el canon se corrompe. Entonces, si el canon se corrompe, ¿cómo es que Dios lo preserva? O lo preserva o se corrompe. El pastor evidentemente no guarda los deuterocanónicos, no atesora los deuterocanónicos como palabra de Dios. Por ende, el pastor debe confesar que el canon se ha corrompido. Entonces Dios no lo ha preservado. Bueno, evidentemente hasta la llegada de los protestantes que nos han salvado como profetas a nuestro tiempo, ¿no? Dependiendo de qué denominación, porque evidentemente si hablamos de los luteranos, el pastor va a decir de que los luteranos profesan muchas herejías. Si hablamos de los anglicanos, el pastor va a decir que los anglicanos profesan muchas herejías. Si hablamos y así podríamos seguir la lista, los metodistas, los presbiterianos, el pastor va a decir de que más allá de que hay una gran riqueza en la fe cristiana evangélica y demás, y todos somos hermanos y tenemos que tratar de caminar todos de la mano como si fuéramos los Ingalls, evidentemente el pastor, si fuera honesto, va a decir de que todas estas denominaciones profesan herejías. Otra cosa es que se quiera sincerar, ¿no? A ver, acá tengo varias cosas anotadas. Respecto al magisterio y la corrección, no termina de entender, pastor. Reitero, o sea, el magisterio, o sea, los obispos, ¿pueden ser corregidos por la palabra de Dios, por las Escrituras, por la revelación? Sí, claro que sí. Claro que pueden ser corregidos, sí. Pero yo estoy hablando de el magisterio que ya no puede ser corregido cuando declara definitivamente y adopta una postura y declara definitivamente una doctrina, la desarrolla, cuando hace una declaración definitiva.
¿Y ahí por qué no puede ser corregido, Santi? ¿Qué acaso el magisterio es más? No. Porque la razón por la que se llega a dicha declaración definitiva y vinculante es porque previamente el magisterio bebió de la revelación, tanto en la escritura como en la tradición, bebe de la tradición y guiado, asistido por el Espíritu Santo, clarifica lo enseñado por la revelación de tal forma que cuando se hace una declaración definitiva vinculante, dogma, eso ya no está sujeto a error, por ende no puede ser corregido. Pero no puede ser corregido no porque el magisterio está por encima de la escritura, sino porque justamente esa declaración magisterial es el resultado de la guía del Espíritu Santo clarificando al cuerpo magisterial la enseñanza de la revelación que está transmitida en la escritura y en la tradición. Es muy fácil, chicos. Es muy fácil. Simplemente aquí el pastor está levantando un muñeco de paja. Otra falacia más. ¿Por qué? Porque él dice que el catolicismo afirma algo que yo no estoy afirmando, que la iglesia no afirma. ¿Se entiende? Entonces creo que eso ya debería haber sido, debería estar, darse por entendido, ¿no? Obviamente no es que desconoce, pero olvida, vamos a decir, las instancias del magisterio, ¿no? Nuevamente el tema de los ortodoxos, pero los ortodoxos. Bueno, si usted tiene un tema con los ortodoxos, arréglelo con los ortodoxos. No venga a utilizar el argumento de los ortodoxos para defender su pentecostalismo nacido en el siglo XX, pastor. Vamos. Usted defienda su protestantismo, pastor. No apele a los ortodoxos. Bien. Yo no puedo saber. Ahí está. Dice. Acá la pregunta está mal formulada. Y con esto ya finalizo y después el pastor, cierro yo porque el pastor arrancó, si le parece. Y después un día me voy al canal de pastor y charlamos. Porque ya ahora sí me van a castigar si sigo acá. El pastor dice, la pregunta está mal formulada. No es como yo sé respecto a los libros inspirados infalibles. La pregunta, según el pastor, no es como yo sé. Esa pregunta está mal formulada. Dice, es como yo creo. Ok, está bien. ¿Cómo yo creo? ¿O cuál es la razón por la que cree? ¿Le parece bien esa pregunta? ¿Está bien formulada la pregunta ahora? Bien. ¿Cuál es la razón por la que cree? Usted dijo... deme un segundo porque... La fe se debe sustentar con algo, ¿no? O debe haber una justificación racional para una postura de fe que uno adopta. Esa creo que es la postura del pastor. Eso lo dijo al principio. Bien. Entonces, reformulando la pregunta, que yo igual creo que está bien formulada, como le dice al principio, pero no importa. Voy a tratar de congraciar al pastor. La reformulo. ¿Cuál es la razón por la que lo cree? Bueno, la razón por la que lo cree, reiteró 2 veces, lo dijo. Porque el Espíritu Santo preservó la Biblia. O sea, la preservó en manos de herejes, la preservó en manos de apóstatas, la preservó. Fíjense qué interesante. Porque los protestantes van a decir que uno de los criterios para identificar, presten atención esto es llamativísimo, y obviamente el pastor no lo va a responder a esto. Los protestantes van a decir que uno de los criterios que se utiliza para identificar qué libros son palabra de Dios es que el libro sea fiel en cuanto a la doctrina que profesa. ¿Estamos de acuerdo, pastor? ¿Ese es uno de los criterios? Es uno de los criterios. Bien, que no se buenísimo. contradiga, vamos a decir. No que no se contradiga. No es que no se contradiga, sino que profese una sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Claro, toda la Biblia es sana doctrina. Bien, buenísimo. Entonces, uno de los criterios empleados por los protestantes para identificar y garantizar que un libro es evidentemente palabra de Dios este es uno, son varios los criterios, este es uno, que el libro profese sana doctrina. Pero ¿quién es el que identifica lo que la sana doctrina es? Una iglesia que se ha corrompido, una iglesia herética, una iglesia apóstata. O sea, el pastor lo que sostiene es que el Espíritu Santo ha preservado por medio de una iglesia apóstata, herética, corrupta, una serie de libros, un conjunto de libros que han sido reconocidos por los herejes, que son los católicos, por los herejes como sana doctrina. O sea, a ver si entendemos esto. Los herejes identificaron la sana doctrina y la preservaron, ellos
teniendo creencias distintas a las enseñadas por las Escrituras. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo los herejes van a identificar la sana doctrina? ¿Se entiende? Y alguien podría salir con el argumento Deus ex machina, ¿no? Bueno, Dios lo hizo y Dios es capaz de hacerlo todo. No, pará. ¿Por qué? Porque cuando Dios asiste por medio del Espíritu Santo, ¿no? Asiste, o hasta en la inspiración, quienes son los instrumentos de Dios son plenamente conscientes de lo que están haciendo y actúan con libertad, haciendo uso de su libertad. Dios no es que los toma, los posee y como seres hipnotizados hacen cosas al estilo marionetas de Dios. No, Dios cuando utiliza a sus instrumentos, ya sea por medio de asistencia o inspiración, estas personas utilizadas son plenamente conscientes y libres de hacer lo que están haciendo. Entonces, Dios ha utilizado a herejes para identificar qué libros enseñan sana doctrina. No tiene ningún tipo de sentido, chicos. Pero bueno, el pastor sostiene esa postura. Es raro. Seamos honestos, es raro. Bueno, pastor, si le parece, le doy 5 minutos, así yo 5 minutos cerramos porque si no me van a castigar. Claro, perfecto. Bien, voy a comenzar por derribar eso que dices de la falacia circular respecto a la infalibilidad de la Escritura. Vamos a ver quién tiene una falacia circular. Bien, ¿qué cosa es una falacia circular? Bueno, cuando la misma fuente se valida, ¿verdad? El problema es que la Escritura es la única fuente que es validada por todas las demás. Por ejemplo, el magisterio de todo el cristianismo, no el católico, dice que la Escritura es infalible. La tradición de todo el cristianismo, no solo del católico, dice que la Escritura es infalible. Ahora, ¿quién dice que el magisterio es infalible? Solamente el propio magisterio de la única comunidad. Por ejemplo, el magisterio ortodoxo no dice que el magisterio católico sea infalible. El magisterio católico no dice que el magisterio ortodoxo sea infalible. Ahora, la Biblia tampoco dice que los obispos reunidos, porque ¿a qué le llama magisterio? Ahora cuando él me cite la Biblia, él tiene que citar esto. Él le llama magisterio infalible a los obispos reunidos en comunión, porque si se reúnen sin estar en comunión con el obispo de Roma, entonces no son infalibles. Y no solo eso, sino que luego el obispo de Roma debe de confirmar el concilio. Bien, él dice que la Biblia estipula que para que el magisterio sea infalible, se tienen que reunir los obispos. Estos obispos tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, no Pedro, con el obispo de Roma, y a la vez el obispo de Roma al final tendría que confirmar las cosas. Vamos a ir al final. El pastor dice que el Espíritu Santo ha conservado la doctrina usando una iglesia hereje. Sí, claro. Porque eso entonces quiere decir, entonces quiere decir que tú crees que el pueblo de Israel no era hereje. Pero Pablo en Romanos capítulo 3 dice que a ellos, a esos herejes, Dios le ha confiado la palabra de Dios. Repito, Pablo dice, ¿en qué aventaja a un judío? Mucho y en gran manera, porque les ha sido confiada. ¿A quién les ha sido confiada? A un pueblo de dura cerviz. ¿Cuándo en la historia, en toda la historia, el pueblo de Israel practicó la sana doctrina? La respuesta es nunca. Porque ni siquiera porque cuando Moisés se rebelaron y por eso entonces murieron en el desierto. Ahora, ¿cómo te va? Es decir, los apóstoles estaban creyendo que un pueblo hereje, Dios a través de él conservó la sola escritura, es decir, la escritura como tal, no la sola escritura, rectifico ahí, la escritura como tal. Bien, es decir, conservó la sana doctrina. Los apóstoles creían que un pueblo hereje Dios lo usó para conservar la sana doctrina. La respuesta es sí, porque la mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escribieron incluso después de la caída de Israel y de la deportación. Por lo tanto, se escribieron y se conservaron en tiempos completamente oscuros para Israel, donde el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Entonces, argumento
derribados. Vamos ahora a responder la pregunta. ¿Cómo creo que esos libros son infalibles? Bien, él se va a burlar de esta primera respuesta, pero se lo tengo que decir así. Creo porque creo. Y ahora, ¿por qué creo? Porque creo. Te explico ahora. Bien, te explico ahora porque tú vas a responder lo mismo. Yo creo que la Biblia es infalible porque creo que Dios es infalible, porque creo que Dios guía a la iglesia. Tú crees que la Biblia es infalible porque crees que el magisterio es infalible. Así que tú también crees porque crees. ¿Podría repetirlo, por favor? Ahora, ¿cómo lo sustento? No, ¿podría repetirlo así me queda bien grabado el concepto? ¿Cómo lo...? Ok, vamos a ver ahora. Yo creo que la Biblia es infalible. Primeramente, porque creo que Dios es infalible. Segunda, porque creo que Dios guía a la iglesia. Esto no hace de ninguna forma a la iglesia infalible porque Dios guió a Israel, porque Dios conservó la palabra de Dios en Israel, e Israel no era infalible, pero Dios seguía siendo infalible y Dios seguía guiando a Israel. Para que no me confundas ahora cuando yo vengo. Ahora, ¿dónde sustento las cosas? Bueno, claramente Dios es infalible. Segunda, es el Espíritu Santo la que la conserva. Ahora, él dice que no, yo no digo que no puedan, que la escritura se volviese a apartar. No digo que no pueda la escritura corregir a los obispos, es decir, que están en los concilios. Pero luego entonces que ellos ya determinan algo, eso no puede ser corregido. Bueno, cabezón, porque ya fueron corregidos antes por la escritura en caso de que esté correcto. Ajaja. Porque entonces ya fueron corregidos por la escritura. Bueno, claramente, si yo te digo a ti, por ejemplo, Dios existe, yo no puedo ser corregido. Corrígeme, Dios existe, corrígeme. Yo solamente decirle que el planteo que está haciendo no es lo que yo dije, ¿eh? No, yo quiero, corrígeme ahora. No me puedes corregir. Entonces, claramente ellos fueron corregidos para llegar a esa determinación, si esa determinación fue correcta. Por lo tanto, el magisterio sí continuó siendo corregido y tú has probado en esta conversación que el magisterio no es infalible porque puede ser corregido. Ahora, tú hablas de los ortodoxos, que yo los ortodoxos, sí, pero tú sacas a los luteranos porque tú lo debates con un luterano. Porque yo no soy luterano. Entonces ve y debate con un luterano. Tú me vas a decir, pero el luterano es evangélico, y yo te digo que el ortodoxo es católico. Y no solo eso, sino que también están los coptos que practican magia. Los católicos coptos practican magia. Ahí está su magisterio, lo puedes buscar, ¿verdad? Inclusive dicen que Jesús aprendió magia en Egipto. Una total locura. Pero ustedes tienen cierta determinada comunión con los coptos y los creen también católicos. Bueno, eso es un problema. Porque tú dices, no, que los protestantes son los únicos que se pelean. Ok, vamos a ver ya. Ok, ¿qué más tengo aquí? El Espíritu Santo asistirá. Ya es lo último que voy a decir. El Espíritu Santo asiste a la iglesia y eso refuta la sola escritura porque eso hace la iglesia infalible. No, el Espíritu Santo acompañó a Israel siempre y les confió la palabra de Dios. ¿Tú crees que la palabra de Dios estaba en duda? Pero acaba de decir que los judíos eran herejes. Claro, y aún así, Dios conservaba la palabra, porque tu argumento... No escuchó, no. Lógico. Es incorrecto lo que está diciendo. Recuerde, lo que yo le planteé fue lo siguiente. Usted lo que dijo fue que la iglesia era preservada en la doctrina. Usted no puede traer el ejemplo de los judíos porque los está llamando herejes. No. Ok, te repito. Usted fue lo que dijo. No. Yo te dije que la doctrina era conservada. No que la iglesia era conservada sin error. Yo jamás dije que la iglesia era conservada. Escuche, pero escuche. La prueba. Escuche. Esta gente. No, escuche. Usted lo que dijo fue que la doctrina era conservada. ¿Sí o no? Ahí está. Bien. ¿Es conservada o preservada fielmente? Sí. Entonces no me puede traer el ejemplo de los judíos cuando usted les está llamando herejes. Si son herejes porque no preservaron la doctrina. Bien, te explico ahora. Ok, te explico ahora. No puede ser una doctrina que se preserva por herejes, porque si son herejes, ya corrompieron la doctrina.
Absolutamente no. ¿Por qué razón? Por eso es que nosotros somos sola escritura. ¿Dónde estaba siendo la doctrina conservada? En la escritura. Ahora, cuando tú te vas de eso, te sacas, te vas a la luna y entonces andas por la luna porque eres católico. Tú estás pensando que ellos lo conservaron en una tradición infalible. Eso lo crees tú. Por eso es que se cae tu tradición, porque se caería en cuanto a Israel. Pero la sola escritura no se cae porque puede ser todo el hereje que tú quieras, pero el libro que tienes ahí en tu escritorio sigue conservando y sigue preservando la sana doctrina. Entonces, por eso te dije, aún ellos siendo herejes, aún ellos teniendo una tradición corrupta, aún así Dios conservó, Dios preservó. El problema es que tú te vas de onda cuando no entiendes dónde. El problema tuyo es dónde en la escritura, así como a pesar de que la Iglesia Católica fue hereje por mucho tiempo, Dios conservó su doctrina. La pregunta es ¿dónde? En la escritura. Bueno, con todo respeto, pastor, y no me voy a tomar más de 2 minutos, que no hace falta, porque ha quedado en evidencia ante todos los que están acá. Está reformulando sus dichos y está muy bien porque cuando uno se ve apretado entre la espada y la pared, evidentemente tiene que cambiar el argumento cuando ha quedado expuesto. Usted lo que dijo fue de que el Espíritu Santo se encargó de preservar las escrituras y la doctrina. Bueno, traer el ejemplo de Israel cuando usted mismo los reconoce como herejes es pegarse un tiro en el pie, porque el hereje justamente es el que pervierte la doctrina, es el que corrompe la doctrina. Por ende, ¿cómo los herejes van a preservar la doctrina? Entonces, ese punto número uno. A mí lo que se me hace, con esto cierro, con este punto cierro, a mí lo que se me hace es que usted se dio cuenta que metió la pata hasta la cintura y está reformulando lo que está diciendo. Después ustedes miren el video para atrás. Ok, puede ser. Miramos el video después para atrás. Para que vean. Pero de vuelta le tengo que dar, todo el tiempo le tengo que dar tiempo para explicarse. Mira. Pero pastor, no es justo que todo el tiempo le tenga que estar dando tiempo para rectificarse. Haciendo cosas que yo no dije porque tú fuiste el que me dijiste, a ver, un argumento para sustentar la escritura, que la escritura después conserva. Usted puede dar la explicación. Por eso yo hablé de la conservación de la doctrina, porque tú dijiste que para que la escritura nosotros creamos que es infalible la doctrina. Reformúlelo. Conservada en ella. Está todo bien. Reformúlelo, está fantástico. Y no fue así porque cuando yo le hablé de los criterios para identificar los libros de la Biblia, fue en mi segunda intervención. Y usted lo que dijo fue en su primera intervención. Okay. Bien, sí, por ahí, pero fue posterior. Bien, independientemente de eso, dice, creo que Dios es infalible, Dios guía a la iglesia. Este Dios infalible guía a la iglesia para impedir que caiga en el error. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. Es la iglesia católica. Pastor, dígalo, sáquelo de adentro. Cuando usted dice Dios guía a la iglesia y estamos hablando de preservar la Biblia, no lo preservó el verdulero de la esquina de mi casa. Fueron las autoridades de la iglesia católica. Entonces, reitero mi punto inicial, pastor. Cuando yo le digo a usted de que depende sus creencias de la infalibilidad de la iglesia, es porque es así. Nuevamente usted tiene que apelar a la iglesia como instrumento de Dios siendo guiado por el Espíritu Santo para preservar la Biblia con la que usted ataca a la iglesia católica. Esto es buenísimo, pastor. Esto es genial. Por otro lado, pierdo la concentración viendo... ¿A qué se dedica? ¿Trending? ¿Qué está haciendo? ¿Trending está haciendo? Trading. Qué grande. Me encanta. Toda la onda. Ahora habló del tema de los judíos. Ahora, una cosa es preservar escritos, otra cosa es preservar el canon. Eso podemos discutirlo en otro momento, el tema del canon y los judíos. La razón por la que los católicos abrazamos este canon no es porque los judíos establecieron el canon. Es porque la Iglesia Católica reconoce este canon. Entonces nosotros no creemos en base a la autoridad de los judíos. La Iglesia no se basa en la autoridad de los judíos, porque los judíos pertenecen a una antigua alianza, una alianza inferior. Nosotros estamos en una mejor alianza, con mejores promesas. Entonces es por causa de la Iglesia que creemos aún en el canon del Antiguo Testamento.
Bueno, ya le remarqué eso de los judíos, que usted dice que fueron utilizados para preservar la sana doctrina cuando usted mismo los reconoció como herejes, una cosa media extraña y contradictoria. Y después, bueno, los obispos unidos con el obispo de Roma. Bueno, el pastor pretende que cada uno de los dogmas desarrollados a lo largo de la historia se encuentren desarrollados en la Biblia. Evidentemente no. Evidentemente no va a haber un desarrollo. A ver, cuando nosotros hablamos de la Trinidad estamos hablando de tres personas. El concepto de persona, el concepto de la doble naturaleza y demás no aparecen en la Biblia como tal. Obviamente aparece el fundamento por medio del cual, porque así se desarrolla la doctrina católica, se toma de la revelación y el magisterio, valiéndose de lo que comunica la revelación por medio de la tradición y por medio de la escritura, clarifica lo que es la fe cristiana. Entonces, hay ciertos conceptos que evidentemente no los vamos a encontrar lo suficientemente desarrollados y clarificados en las mismas escrituras porque la iglesia está naciendo en las escrituras. Ahora sí, encontramos el principio de lo que se cree respecto al magisterio y respecto al papa. Claro que sí, Pedro lo era. Pedro era cabeza de la iglesia, era el primer papa y funciona como tal a lo largo de todo el libro de los Hechos. De hecho, el Concilio de Jerusalén adopta la postura que adopta por causa de la voz de Pedro. Pedro es aquel que al adoptar una postura en medio de una discusión, de un debate que se daba entre los de Pablo con los que venían de Jerusalén, una discusión que no estaba concluida evidentemente, a causa de lo que Pedro dice, es que la iglesia adopta una posición formal y vinculante. Vinculante de tal forma que emiten cartas y quien no se apegue a esas cartas obviamente quedaba fuera de la iglesia, ¿no? Porque esas cartas confirmaban a los hermanos en la fe. Justa la tarea de Pedro. Por eso que Pedro es clave en el desarrollo de dicho concilio. Que en definitiva, bueno, ya sé, es un sínodo, evidentemente. Bueno, entonces sí, ¿lo encontramos en la Biblia? Sí, claro que lo encontramos en la Biblia. Encontramos ese concilio en el que se reúnen los apóstoles y los obispos, legítimos sucesores de los apóstoles, pastores de la iglesia, encargados de pastorear y enseñar a la iglesia, según la propia Biblia, reunidos junto al Espíritu Santo y todos juntos con el Espíritu Santo, es que adoptan esta postura a causa de lo declarado por Pedro, ¿no? Porque el Espíritu Santo obviamente guía a su pastor a clarificar las cuestiones de fe y moral ya desde el principio. Y lo podemos ver a esto a mediados de la década del 50 en el primer siglo. Así que ese primitivo ejemplo lo encontramos en la Biblia. Sí, lo encontramos en la Biblia. ¿Lo encontramos en la figura de Pedro a ese primer papa? Sí, claro. Ese primer papa es Pedro. Y vemos que la iglesia, tanto los fieles católicos, ovejitas, como así también los líderes católicos, los obispos, todos se someten a lo indicado por Pedro. Absolutamente todos. Inclusive Santiago, que era quien había recibido a la iglesia para que se desarrollara aquel primer concilio, siendo obispo de Jerusalén. Bien, hasta que nada más. Muchas gracias por su participación, claro. pastor. Santi, te pido algo. ¿Puedo subir la parte donde yo participé? Puede hacerlo, más vale que sí. Más vale. Yo no soy Edgar Pacheco que ando denunciando videos. Claro. Solamente para aclararle a la gente del chat que estaba mirando el teléfono y dice que no te estaba atendiendo. No, que el teléfono que tengo. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Yo sí estaba atendiendo todo lo que ellos estaban diciendo ahí en el chat. Tengo que aprender trending, pastor. Ah, claro, te ayudo si quieres. No, posta le digo, fuera de broma, tengo el interés de aprender trending. Así que bueno, nada. Le mando un gran abrazo, gracias por la buena onda. Me encanta que haya entrado. Después en algún otro momento, si usted quiere que vaya para su canal, encantado de la vida. Claro que sí, Santi, claro que sí. Le mando... Te puedo contactar en WhatsApp, no sé si tendrás otro. Ah, cambié el número, es cierto, cambié el número. Después yo le escribo, yo le voy a escribir. Ok, perfecto. Le mando un abrazo, Dios le bendiga. Chau. Bendiciones. Hasta aquí el video, señores. ¿Qué opinan ustedes? Lo que sucedió aquí. Increíble, señores. Cuántas cosas. Voy a leer todos los comentarios y recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. ¿Qué opina? En los comentarios los leo.